Buenos días, bienvenidos a Aula Abierta, el programa de la educación en el departamento de Caldas. En este espacio ahondamos en todo lo que tiene que ver con la educación en el departamento de Caldas y en el eje cafetero. También vivimos muy de cerca la actividad de las diferentes organizaciones sindicales de Caldas. Es un programa creado y dirigido por Educadores Unidos de Caldas, Educal. Estos son nuestros temas. 4 años y aún no tienen escuela. Al parecer se modificarán las licenciaturas en las universidades. Jornada única es en consenso. Salud, prestaciones sociales en el informe sindical. Así inicia Aula Abierta. Continúa la comunidad educativa del corregimiento de Samaria pidiéndole a la Secretaría de Educación del departamento que le asigne el lote para la construcción de la sede de la Juan 23, que fue desocupada desde hace 4 años y aún no se trabaja en una nueva sede. Por eso los estudiantes están en riesgo en estas aulas temporales. Esta escuela en el corregimiento de Samaria del municipio de Filadelfia, al norte del departamento de Caldas, lleva más de 4 años abandonada por los riesgos que corrían los alumnos. Para suplir el faltante de las aulas, estuvieron en esta cancha por mucho tiempo, pero a raíz de la ola invernal de algunos años atrás, las carpas se inundaban y era imposible realizar las actividades académicas. La solución fue en la cancha de baloncesto, construir unas aulas temporales. Pasaron los días, los meses y los años y no se construyó la nueva escuela. Hoy en día y con el paso del tiempo, estas aulas están en riesgo porque los tanques y el barranco que están en la parte superior amenazan con desprenderse y causar una tragedia. En convenio con la alcaldía y con otros entes determinaron que iban a ubicar las aulas temporales aquí en el polideportivo. Entonces resulta que ese polideportivo queda en la parte de abajo de la institución o del set que inicialmente fue desalojada. Hasta ahora es pues lo que es, ¿cierto? Son aproximadamente 160 niños de varias veredas del corregimiento que llegan a esta sede en busca de su formación primaria, pero los padres de familia y las directivas de la institución educativa ven que la Secretaría de Educación Departamental no hace nada por construir una nueva sede. Por eso, reunidos padres de familia, estudiantes protestaron por lo que ellos llaman abandono del Estado, sumado al riesgo que se tiene al ubicar las aulas temporales en la parte trasera del lote que amenaza riesgo. Pues no, a ver, nosotros como padres de familia estamos muy preocupados que los niños estén corriendo este riesgo acá. Hace 20 días este terreno está dando evidencias del peligro que están corriendo nuestros niños. Llevamos hablando, nadie ha venido a mirar el riesgo en que están los niños y la comunidad de Samaria. Entonces necesitamos es ya, porque es que como puede demorarse años para venirse eso, se puede venir esta semana. Entonces necesitamos es que tanto el municipio como las directivas del colegio y los representantes de este pueblo nos den una solución antes de que haya una tragedia, como han pasado en tantas partes de Colombia y del mundo. A este inminente riesgo, los docentes y las directivas buscan alternativas para impartir la clase. Por eso es muy común ver en diferentes sitios de la localidad a los estudiantes con sus maestros. Hasta en la entrada del cementerio sirve como espacio para las clases. Se han hecho las solicitudes a la Secretaría de Educación del departamento para que genere las soluciones, pero faltan 2 meses para terminar el año académico y lo más seguro es que no se dé la solución. Que frente a esa reclamación municipal y departamental, el Ministerio de Educación, desde el Ministerio de Hacienda, apropien los recursos para la construcción en la próxima vigencia de la escuela para el corregimiento de Samaria. Los niños y niñas desde hoy van a tener que estar en un plan B para la prestación del servicio educativo, pero requiere el pueblo de Samaria una escuela. El sindicato desde hoy se declara también en emergencia total, acompañando a los padres, a los niños y a los docentes, porque esta sede temporal no puede permanecer un día más. Los niños que han estado parte de su primaria en esta situación hacen la cronología de todo lo que han vivido durante estos 4 años. Después de que empezó a dañarse la escuela de arriba, nos empezamos a estudiar en las gradas. Después en unas carpas allá en la cancha, y es cuando llovía se encharcaba todo. Después nos tocó estudiar en el atrio y después nos hicieron estas cosas. Es que esta no es forma para estudiar y menos para unos niños tan pequeños. Yo ya estoy en sexto, ya estoy en el colegio principal
y eso cayéndose de arriba. No es justo que unos niños tan pequeños sufran una tragedia así. A raíz de esta situación y las directivas unidas con los maestros y los padres de familia tomaron la decisión de no arriesgar más la vida de los estudiantes y los docentes. Por eso dejarán de ir a las aulas temporales y así evitar que con las lluvias y la inestabilidad del terreno tengan una tragedia. Por eso la decisión está tomada. Y en este momento pues estamos gestionando ante la Secretaría de Educación para mirar a ver cómo podemos generar alternativas pedagógicas para finalizar el año, o bueno, algo que nos permita que los estudiantes y los padres de familia puedan estar tranquilos mientras se hace la valoración correspondiente. Yo creo que a partir de hoy, más terco sea el padre que sea capaz de mandar un niño a este peligro. Ya tendrán que sentarse y junto con los docentes de la sede principal a realizar un plan B de cómo garantizar la culminación del calendario académico. Que les ayuden para hacer unas escuelas que sí sirvan para que poder estudiar a salvo. Según la Secretaría de Educación Departamental, no se ha podido dar el proceso de construcción de la nueva escuela. Es la falta de acuerdos entre los dueños de los predios donde podría ubicarse la nueva sede. ¿Qué se está solicitando? Un nuevo terreno o un lugar para ubicar estas aulas temporales. No tenemos un lote donde podamos hacer una construcción. Necesitamos el lote y necesitamos los recursos. A esto se le suma que no tienen un restaurante escolar, no hay guarderías, la sede central es muy pequeña y así se sigue hablando de una calidad en la educación. Y si con estas imágenes y lo que dice la comunidad educativa no entienden que la presencia de las autoridades educativas para solucionar esta situación, es necesario que se apropien de la problemática. Aquí está la primera parte del informe sindical a cargo de Darío López, él es de Prestaciones Sociales de Educal. La ley de presupuesto le roba al magisterio en materia salarial. Debía quedar incluido como aporte del gobierno nacional y su destino será una cifra menor, lo que significa que la mitad de la plata de los educadores se atenderá al tema de salud, lo que llevará a precarizar aún más el servicio que afectará a los docentes y a sus familias. Bueno, en el tema de la ley de presupuesto, con gran extrañeza pudimos darnos cuenta de que el Congreso de la República, en la discusión y aprobación de la ley de presupuesto, vuelve a robarle al magisterio en el campo salarial y prestacional, desconociendo los acuerdos que se firmaron en el mes de mayo del presente año. Me explico. En la ley de presupuesto debía quedar incluido lo que se firmó en el mes de mayo y es garantizar para la salud de los educadores como aporte del gobierno nacional 1.16 billones de pesos que representan el 8.5 del valor de la nómina. Pero en la ley de presupuestos solamente el gobierno destinó para este mismo tema, es decir, para el tema de la salud como aporte patronal, 0.491 billones de pesos, es decir, el 3.59% del valor total de la nómina. Eso significa, en términos más precisos y concretos, que con la mitad de la plata que el gobierno debía aportar se va a atender la salud de los educadores en el año 2016. Eso desde ya es preocupante. Si aportando o si presupuestando lo que se debe de aportar para prestar un servicio como el que se presta hoy en día, ¿qué diremos? ¿Qué servicio se le va a prestar a los educadores y sus familias cuando se destinó la mitad, menos de la mitad de las partidas presupuestales en la ley de presupuesto en el Congreso de la República? Desde ya tenemos que decirle a los educadores que este tema sí lo van a tener o lo vamos a tener que mirar con mucho detenimiento porque va a afectar sustancialmente la prestación del servicio de salud y los educadores van a verse afectados en el servicio que van a recibir. En prestaciones sociales, lo establecido por la Ley 1071 de unos tiempos para reconocer las cesantías y los recursos de los educadores, deberá pagar unos intereses de mora y ahora cambia de 45 a 60 días con una serie de criterios. Así se amplía el plazo, pero cambia el momento. Ello va a incidir en la fórmula de pago y será de acuerdo al DTF, lo que será muy pequeño que no valdría la pena ni reclamar.
Con sorpresa vemos cómo el gobierno en la ley de presupuestos introduce una nueva modificación a lo establecido en la ley 1071 del 2006. En la ley de 1071 existen unas responsabilidades de los entes territoriales y la fiduprevisora de unos tiempos para hacer el reconocimiento y pago de las cesantías y prestaciones sociales. So pena de que si en esos tiempos no se hace el pago de los recursos correspondientes a las solicitudes que hacen los educadores, pues entonces el gobierno debe de asumir una indemnización o unos costos acumulados o pagarle al magisterio unos intereses moratorios a razón de un día de salario por cada día de retraso. Ello significa que eso fue lo que hasta este momento veníamos o tenemos el conocimiento de lo que hemos venido reclamando cuando el gobierno se atrasa. Pero con sorpresa vemos que ahora el gobierno varió de 45 días de plazo, lo cambia a 60 días para reconocimiento y pago de la prestación, pero establece que es a partir del momento en el cual el docente se notifica y firma, cosa que no existía. Los 45 días empezaban a correr a partir del momento en que el maestro presentaba su solicitud. Con gran sorpresa, entonces vemos cómo se cambia, se amplía el plazo en 15 días más, pero cambian el momento en el cual se empiezan a contar los 60 días, que entiéndase es a partir del momento de la notificación. Ello también va a incidir porque paralelo a ello le cambiaron también la fórmula de pago. Primero era a razón de un día de salario, si en la ley de presupuesto quedó establecido que no va a ser a raíz de un día de salario o a razón de un día de salario, sino de acuerdo al DTF dividido por el número de días de mora. El DTF todos saben que se calcula anualmente. Ello va a significar que lo que va a recibir el docente por intereses de mora es una suma tan pírrica que no vale la pena ni reclamarla. Porque si usted pone a dividir el 4.46 que fue el DTF del año 2014, lo divide entre 12 y eso lo divide entre 30, el porcentaje a aplicar es irrisorio. Ese es otro gran engaño que el gobierno del doctor Juan Manuel Santos le hace al magisterio y la ministra Gina Parodi le hace a los educadores, incumpliendo los acuerdos que se habían firmado en el mes de mayo. Se pretende por parte del Ministerio de Educación Nacional, en cabeza del presidente Juan Manuel Santos, la resolución de licenciaturas, donde modificaría estos programas en las diferentes universidades. En Caldas se afectarían 4 de estas licenciaturas. Parece que el afán de acabar con la educación universitaria disfrazada de mejoramiento por parte del Ministerio de Educación Nacional se ve cada día. Ahora entre líneas se habla de una resolución de licenciaturas que consiste en la modificación de estos programas. Por eso los estudiantes y docentes de la Universidad de Caldas se dieron a la tarea de analizar los alcances de esta medida con una asamblea donde los estudiantes de estos programas plantearon la problemática y el futuro para la educación superior. El objetivo principal de la asamblea era denunciar la resolución de licenciaturas, pues es porque es una resolución que es muy lesiva. ¿Por qué es muy lesiva? Porque pretende homogenizar al docente, además de recorte de contenidos de programas por lo que se hablaba de los créditos. Los créditos afectaban, son 50 créditos de práctica y eso implica un recorte de contenidos increíbles, además del cierre de unos programas que pues, me parece muy grave y de quitarle de cierta forma la autonomía a la universidad porque le va a como quitar esos enfoques o pretende como dar solamente un campo, unos enfoques limitados y además de los requisitos que están pidiendo, no hablan de dar más plata a las universidades, de cómo hablan de calidad pero sin inversión, cómo se pretende dar calidad. Entonces el principal objetivo es de denuncia y de que estamos en contra que nos hagan esta reforma. Se han escuchado varias versiones sobre esta situación y en el caso de la Universidad de Caldas serían 4 los programas que verían amenazada su continuidad por la resolución que modifica y reforma los programas y les quita fuerza en las asignaturas y le da unos tiempos para que se haga la reforma y que de no cumplirse se estaría asistiendo al final de esta licenciatura. El primero de ellos, la licenciatura en Artes Escénicas con énfasis en teatro, a la que le desaparecería el énfasis en teatro.
la licenciatura en lenguas modernas, concentrarse en una sola de las lenguas, o en inglés o en francés, la licenciatura en biología y química, que sería licenciatura en biología o en química, y la licenciatura en filosofía, a la que se le restaría el componente de letras. Todo esto acarrearía enormes reformas curriculares tremendamente lesivas para los programas y que lesionan en forma grave la autonomía de las comunidades, puesto que es el ministerio el que, a través de una política de estandarizar y homogeneizar la formación docente, establece cuáles son los criterios para formar profesores en Colombia. La asamblea permitió que se explicara la situación que se avecina para la Universidad de Caldas y otras universidades del país, con esta resolución que modificará las licenciaturas. Por eso se plantearon varias conclusiones para poner en marcha y afrontar esta nueva arremetida del gobierno contra la educación superior. Las conclusiones de la asamblea fueron realizar otras asambleas por programas en las cuales vamos a socializar esa resolución para todos los compañeros de las 7 licenciaturas de la Universidad de Caldas, en los cuales vamos a sacar o se van a sacar unos representantes para conformar una federación de licenciaturas en la universidad. Aparte de eso, la idea es estudiar bien el documento, que todo el mundo tenga conocimiento del mismo, para generar una corriente y generar movilización en contra de la resolución. Bueno, si eso se llega a aplicar, las licenciaturas perderían y el docente como tal perdería la esencia de lo que es su profesión, de la labor que tiene que cumplir dentro de la sociedad, de cuál es, digamos, el papel que cumple como la persona que da los conocimientos hacia los estudiantes, ¿cierto? Solamente estaría reproduciendo conocimientos, no estaría generando procesos críticos y analíticos en los estudiantes. Lo que se sabe es que esta modificación está en cocción dentro del Ministerio de Educación Nacional y para el primer semestre del 2016 estará dándose a conocer esta directriz. Por eso desde ya estamos avisando a la comunidad y a los estudiantes. Además que los dirigentes de la Universidad de Caldas tienen listas las acciones para evitar que este proceso se ponga en marcha. Aquí está la segunda parte del informe sindical a cargo de Wilson García Quiseno, presidente de Educal. La resolución 9230-6 del 7 de octubre del 2015 establece unas fechas importantes para esto. La publicación de la lista de vacantes definitivas será el 17 de noviembre. La inscripción de maestros y directivos docentes que quieren acceder al traslado a otros municipios de Caldas se hace entre el 18 y el 24 de noviembre y se pueden inscribir en la página de SED Caldas que aparece en pantalla. Asimismo, la lista de seleccionados saldrá entre el 10 y 16 de diciembre y los actos administrativos para quienes clasificaron o ganaron se expedirán entre el 17 y el 23 de diciembre de este año. Para el caso de Manizales, la resolución 2033 de 2015 establece de que la inscripción de los docentes será entre el 1 y el 13 de noviembre. La Secretaría de Educación de Manizales no tiene página para tal efecto, entonces deben hacerlo ante la página de la Alcaldía de Manizales que aparece en pantalla. Allí hay unos requisitos que no deberían exigir, como para las permutas libremente convenidas, que le falten más de 10 años para el retiro forzoso, puesto que esto no está en la norma. Allí habla solamente de 5 años. Esos son los criterios y recomendaciones fundamentales sobre esta materia. Los docentes que van a participar del proceso de evaluación diagnóstica formativa deben estar en propiedad, o sea que ninguno en provisionalidad. Que los videos deben especificarse en una guía a la cual acceden en las páginas del IFES o del Ministerio de Educación Nacional. Que el video debe entregarse 5 días después de haber hecho la grabación y de que de tener dificultades debe informar y si no cumple en los tiempos pues quedaría por fuera de la evaluación diagnóstica formativa. Deben anexar además al video el formulario debidamente diligenciado, un formulario anexo sobre la planeación de la clase y unas evidencias sobre las evaluaciones de los estudiantes. La circular 35 del 16 de octubre de 2015 plantea que a la fecha se han inscrito más de 35.000 entre docentes y directivos docentes para la evaluación diagnóstica formativa, que se han inscrito más de 13.000 para pares y evaluadores, que hay unos casos especiales de quienes no pudieron ingresar y comprar el PIN
entonces se les pide a ellos que en la página de prensa FECODE, que aparece en pantalla, coloquen los nombres completos, la cédula, el correo, el lugar donde trabajan, como una referencia a las dificultades que tuvieron para poder acceder. FECODE esta documentación se la manda al ministerio, los que apliquen, o sea, los que llenen los requisitos, podrán ingresar mediante una plantilla electrónica o una hoja de pago y hacerlo con este nuevo sistema para poder acceder a la presentación del video. De todas maneras, entre el 26, 27 y 28 de octubre habrá un proceso de verificación de los inscritos y lo pueden obtener a través de contactos en la página del ICFES que aparece en pantalla, teniendo en cuenta lo siguiente, de que la clase o el video debe estar entre 36 y 60 minutos y tiene 3 momentos. No más de 5 minutos, entre 3 y 5 minutos la introducción. La clase en sí entre 30 y 50 minutos y la reflexión final entre 3 y 5 minutos. Deben cargar el video, ¿cierto?, al correo electrónico que se planteó desde el comienzo a través del Ministerio de Educación Nacional, y de no lograr cargarlo, pues deben hacerlo a través de correo certificado a la dirección que haya establecido el Ministerio para tal fin. Sí, la circular 206 del 16 de octubre hay que leerla leyendo también la circular 141 del 24 de julio de este año 2015. Esta es la segunda convocatoria para acceder los docentes a derecho de matricularse en maestrías, a obtener becas para matricularse en maestrías, pero en este caso es para los maestros que están en periodo de prueba, porque para los que están en propiedad el proceso ya surtió. Deben hacerlo antes del 29 de octubre, los compañeros estén en periodo de prueba, revisando la circular 141, donde están los requisitos y el pensum al que se quiere inscribir. Revisen cuáles son las maestrías, a cuál se quieren inscribir, cuáles requisitos, y toda esa documentación al llegarla puede ser en físico o en la página de la Secretaría de Educación del Departamento de Caldas antes del 29 de octubre, o sea, jueves de esta semana que comienza. La circular 202 hace referencia a que en una reunión realizada el 7 de octubre con el Comité de Zonas de Difícil Acceso tomaron unas decisiones. Quiero aclarar de que al suscrito, que hace parte de ese Comité de Zonas de Difícil Acceso, tanto de Caldas como de Manizales, no fui invitado a esa reunión, pero hoy podemos decirle a los educadores y a los alcaldes, a los secretarios de Educación Municipal o a los directores de núcleo que es necesario que en el formato que les manden, de los 3 requisitos que se establecen en el decreto 521, artículo 2, deben subrayar 1, 2 o 3 si llenan los 3 requisitos. Por ejemplo, que las carreteras estén dañadas la mayor parte del año, que no haya ruta de transporte o que definitivamente los horarios no coinciden con los horarios que se desplazan los educadores. A eso deben analizar las certificaciones respectivas, donde deben analizar lo de las empresas de transporte que establezcan las rutas hacia los sitios que solicitan sean catalogados como zonas de difícil acceso, señalando los horarios de salida y de regreso. Y alcalde y secretario de Tránsito y Transporte deben pedir la certificación a las empresas de transporte debidamente certificadas. El plazo máximo para hacerse llegar es el 30 de octubre, o sea, el viernes de esta semana, terminando esta semana, el viernes el plazo máximo, al correo de difícil acceso que aparece en pantalla. La jornada única sigue siendo una problemática para los estudiantes y docentes porque no se cuenta con las infraestructuras necesarias. Ahora aparece la tercera convocatoria que le pide que debe ser en consentimiento con los comités de las instituciones. Está todo listo para que las instituciones educativas se presenten para la tercera convocatoria que hace el Ministerio de Educación Nacional para implementar el modelo de jornada única. Lo único cierto es que debe ser en consenso con los padres y las directivas de la institución educativa. Para el magisterio del país está muy claro que, con fundamento en lo establecido en la Ley General de Educación, la jornada única quedó recogida como una política que debía implementarse en las instituciones educativas de Colombia. Sin embargo, transcurrieron más de 20 años y no se
adecuaron las condiciones políticas, presupuestales, de infraestructura, de planta, para la implementación de ese programa. Hoy el Ministerio ha expedido una nueva convocatoria que ha denominado tercera convocatoria para las instituciones que ya tengan jornada única en uno de sus niveles, preescolar, en básica, y que quieran llevarla a toda la institución educativa o a otros niveles o a otras sedes. Considera Educal que, si bien es cierto, la jornada única está recogida en la ley, las condiciones materiales, las condiciones objetivas deben ser supremamente claras, y precisamente hoy es lo que no existe. Se le está preguntando a las instituciones educativas cuáles son sus condiciones de infraestructura, qué hay en materia de la matrícula, cuántos estudiantes ya están en la jornada y cuántos podrían entrar a esa jornada única. Se está indagando sobre las posibilidades de beneficios para el restaurante escolar y para el transporte escolar, y lo que encontramos es que hay serias dificultades que todavía no se resuelven. Educal sigue manteniendo la directriz de señalarle a los educadores, a las comunidades educativas, que la jornada única se debe garantizar para los estudiantes y para la comunidad educativa que tiene que ver con estos asuntos de la manera más digna, de tal suerte que el derecho a la educación se esté garantizando en condiciones dignas igualmente. Por eso hay que pregonar, hay que gestionar entre las comunidades para que la jornada única, si se sigue implementando como lo pretende el gobierno, cuente con las condiciones mínimas que debe haber en las instituciones educativas. De lo contrario, no asistiríamos a una jornada única que propenda por la calidad de la educación, sino a una política de retención estudiantil que en nada contribuye para los mejores estándares educativos. Jornada única sí, pero no así. Dentro del pliego de peticiones que se planteó a la Secretaría de Educación de Manizales y el departamento, se habla que la jornada única es voluntaria y no una obligación. Debe existir la garantía para el transporte, el restaurante y las condiciones de infraestructura, además la relación entre los profesores y alumnos. Quedó claro en el pliego de peticiones suscrito entre Educal y las Secretarías de Educación del departamento de Caldas y de Manizales que la jornada única es una decisión que se adopta voluntariamente por parte de las instituciones educativas, avalada por el Consejo Directivo y no una obligación. Aspiramos a que se enmienden las situaciones de presupuesto, de planta de personal, de restaurante, de transporte, de relación número de estudiantes por profesor, para que realmente en Colombia llegamos al ideal de lo que debe ser la jornada única. Recuerden que tenemos una página web www.educal.com.co, también en Facebook, Educadores Unidos de Caldas, en Twitter, @Sindicato Educal. Para los comentarios y sugerencias, el correo electrónico educal@une.net.co. Recuerden, la próxima semana vamos a estar en nuestro horario habitual a las 7:30 de la mañana. Hoy estábamos movidos un poco por el tema de las elecciones. Recuerde que usted es Educal, yo soy Educal, todos somos Educal. Mientras tanto, feliz comienzo de semana.